el abogado Francisco Jiménez Sánchez, exministro de Gobierno, militante de Creo. Qué gusto que nos acompañe, abogado Jiménez, bienvenido. Qué bueno volver a conversar con usted y saludarlo por esta vía. Quiero comenzar preguntándole, desde su experiencia como ministro de Gobierno, usted vivió y de cerca palpó, como lo sufrimos desde cada una de nuestras trincheras, los ecuatorianos, aquellas protestas que duraron 18 días por parte de la CONAIE y que realmente pues, nos dejaron y nos pasaron una factura muy grande. ¿Cuáles considera usted que son al momento, con esta nueva paralización, las similitudes y diferencias de ambas movilizaciones, con los mismos protagonistas, pero en tiempos y espacios diferentes? Lo escucho, bienvenido. ¿Cómo está, Luisa? Buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa y también me da mucho gusto poder estar en contacto con usted después de algún tiempo. A ver, yo creo que la primera similitud es que es una manifestación y que además hemos identificado espacios pues, de violencia en la manifestación que hacen recordar lo que infaustamente sucedió tanto en el 2019 como en el 2022. Creo que la mayor diferencia que hasta el momento se puede identificar, menos mal, es que no estamos hablando del nivel de masividad que sí tuvieron las manifestaciones del 2022. Allí estuvimos hablando de 50.000, 60.000 personas en la calle, 8 provincias convulsionadas, un promedio diario de 250 cortes en vías, costa, sierra y oriente con muchísimos problemas, dificultades de abastecimiento en las principales ciudades, y a ese punto no hemos llegado, gracias a Dios, y no debemos llegar. Por eso es que yo pienso que todavía el gobierno está a tiempo para tratar de darle forma a un diálogo constructivo y eficaz con las organizaciones, aunque, vale decirlo, por ahora no parece haber demasiados elementos que permitan pensar que ese diálogo se va a dar. Ese diálogo o ese acuerdo para lograr poner punto final a esta nueva paralización debería estar condicionada como lo está haciendo la CONAIE, en el sentido de que debe sí o sí derogarse el acuerdo ejecutivo o el decreto ejecutivo 126 que elimina el subsidio al diésel, o más bien debería estar condicionado en función de qué otras compensaciones se pueden entregar a los sectores empobrecidos del país para que esa riqueza del Estado ecuatoriano, que se perdió de manera inmisericordia en un subsidio que iba más bien de contrabando a las fronteras o a manos de las economías criminales, finalmente llegue a quienes lo necesitan? Yo creo que cualquier conversación condicionada empieza mal. Peor si del otro lado está el gobierno o el Estado. Me parece que nunca, ningún gobierno en el planeta, ni ningún Estado en el planeta admite de buena gana sentarse a una mesa cuando está condicionado. Ahora, lo cierto es que hay una realidad y es que el gobierno ha eliminado el subsidio al diésel, lo cual está bien, porque es una medida desde el punto de vista económico correcta. Y que hay diferentes capas de la población o la población en su conjunto que va a acusar la dureza de esta medida en mayor o menor forma. Dentro de ese espectro, me parece que es perfectamente posible sentarse a discutir cuáles son esos escenarios de posible compensación que pueden darse tomando en cuenta que esta medida ya fue adoptada. Y yo para eso sí quiero retomar lo que ya se hizo en junio de 2022, que fue las 10 mesas de diálogo con los 218 acuerdos y los 44 desacuerdos, en los cuales se establecieron, por ejemplo, algunos criterios para la focalización de los subsidios. Porque no nos olvidemos que un subsidio generalizado lo que hace es profundizar la desigualdad, mientras que un subsidio focalizado lo que hace más bien es reducirla. Y creo que estos criterios, que son básicos, se pueden retomar ahora para tratar de establecer un panorama eficiente con la información que ya se produjo en ese momento y la que puede ser utilizada ahora para salir del conflicto en el que estamos. Ahora, en su momento, y yo lo recuerdo, en el año 2022, cuando era gobierno el señor Guillermo Lasso, él denunció que detrás de estas protestas, entre comillas, de protestas sociales,
en donde lamentablemente sí existe, creo yo, un componente también de bases que realmente quieren un cambio, pero que son mal direccionadas por parte de cierta dirigencia que siempre está en contra de todo, pero que jamás proponen nada. El expresidente Lasso denunció que detrás de estas protestas lo que había era un interés de ir a un golpe de Estado. ¿Usted cree que en estos momentos ese también sea el verdadero y real trasfondo de las mismas? ¿Existe ese riesgo? A ver, nadie lo ha dicho de forma expresa. Yo me resisto mucho a las teorías conspirativas porque creo que en el ejercicio de gobierno uno tiene que decidir a partir de realidades, porque todo el mundo viene con diferente información de diferente índole y me parece que la primera labor de un buen gobernante es distinguir lo falso de lo real, lo especulativo de lo cierto. Como le digo, yo por ahora no he oído a nadie que se haya pronunciado en ese sentido, pero está claro que el mantenimiento de un conflicto directamente con el gobierno durante un tiempo prolongado lo debilita, porque va minando su apoyo político en las calles, porque va minando su apoyo político en los diferentes espacios, porque lo desgasta en un conflicto que tal vez podría eventualmente y bajo determinadas condiciones solucionarse. Y ese tampoco es una verdad que esté escondida. Todos sabemos que lo peor que le puede pasar a un gobierno es tener malestar en la calle, peor cuando es un malestar generalizado en una manifestación. Pero de ahí a que haya una razón más de fondo organizada, estructurada e implementada para esto, al menos yo no he identificado esos elementos. Y más allá de eso, pienso que no debe perderse la hoja de ruta y el rumbo claro que significa tomar una decisión, mantener sus efectos o esa decisión y buscar la manera de sentarse con los principales agraviados, sean estos organizaciones sociales, organizaciones indígenas, gremios, cámaras, sectores productivos, para determinar las vías de solución. Así es como se construye un país. Tampoco estamos inventando algo nuevo aquí. Ahora, antes de pasar a otro tema no menos importante, que es el de la constituyente, siempre surge una pregunta, sobre todo en base a las experiencias que vivimos en el pasado y a la dureza de las protestas que vamos viendo cómo van subiendo de tono, más aún con la advertencia que hiciera el señor Vargas el día de ayer, cuando en una rueda de prensa dijo que ellos están en capacidad de continuar en la lucha y de que episodios o escenarios en cuanto a tiempo y fuerza se vuelvan a repetir, Dios no permita el calibre de las paralizaciones del 2019 y el 2022. La pregunta es, sostener una paralización de esa magnitud tiene un costo y la pregunta es, ¿cómo se financia? ¿De dónde salen los recursos? ¿De dónde provienen y cómo se sostiene una movilización que lamentablemente ahora ha costado la vida de un comunero indígena en situaciones que están aún poco claras, pero que definitivamente nos llevan a preguntarnos de qué manera se financian, estimado abogado Jiménez? Es costoso y es peligroso mantener esas manifestaciones. Costoso porque caminar una cuadra tiene costos, por lo menos en el desgaste de los zapatos. No se diga con un objetivo determinado. Y además es peligroso porque cada día que pasa y que las divergencias se profundizan, es más plausible tener escenarios de violencia que afecten a todo el país. Ahora, ¿cómo se financian las manifestaciones? También en mi época hubo muchas teorías al respecto. Algunos hablaban de la forma de organizarse del mundo indígena con todas estas relaciones que tienen, no de ahora, sino de hace muchos cientos de años, que hacen que cuando se expresan masivamente sean mucho más difícil de contener que para otros sectores sociales o económicos de la sociedad que están menos agremiados o menos organizados. No nos olvidemos que nuestro país es diverso. Otros también se referían a que había probablemente dinero aquí del narcotráfico o de la minería ilegal o de gente que tenía un interés concreto en desestabilizar, inclusive de otros países que podían hacer llegar dineros para desestabilizar al Ecuador y promover cambios políticos a la fuerza y con las piedras en las calles. Es decir, había de todo un poco, pero eso tiene que devolvernos a la realidad.
la realidad de lo que sucede en la calle, de la forma de enfrentar el conflicto y de la forma de solucionarlo. Aquí, como realidades, tenemos una decisión económica que era necesaria tomar y que se le adoptó de forma valiente y ejecutiva, y unas medidas que deben ser administradas para que, primero, lo que sale de un bolsillo no se meta en otro, pues no, sino que haya un principio de proporcionalidad entre lo que nos ahorramos y lo que compensamos. Y segundo, que haya un método organizado, con voluntad política y con claridad para lograr que los disturbios que probablemente y normalmente se iban a producir luego de una decisión dura como la que se tomó sean los menores posibles y durante el menor tiempo posible. Y para eso el gobierno tiene que gestionar, tiene que hablar, acordará lo que corresponda y no acordará lo que no corresponda, porque como digo yo, no es que alguien se siente en una mesa de negociación para venir y pedir un Ferrari o un pasaje a las Maldivas, sino que lo hace para reivindicar espacios en su comunidad, en los sectores rurales y en los sectores menos favorecidos. Por lo tanto, hay que separar siempre lo uno de lo otro y tomar las decisiones que le convengan, en su mayoría, a los 18 millones de ecuatorianos. Hablando de lo que conviene a los 18 millones de ecuatorianos, estimado abogado Jiménez, el presidente de la República finalmente se ha decantado por ir hacia una constituyente, propuesta que ha sido validada por la Corte Constitucional en medio de tiras y jalas, pero que finalmente pues, ha visto la luz y será puesta a consideración del soberano el próximo 16 de noviembre. Y creo se ha pronunciado y ha dicho, vamos a apoyar esa constituyente. La pregunta es por qué y cuál es el tipo de constitución que visualiza, creo, y que es la que desde su visión va a permitir al Ecuador lograr ese desempantanamiento en el que nos encontramos y que impide al actual gobernante poder materializar, según ha manifestado, cada una de sus propuestas de gobierno, que son por las que el país votó por ir a un cambio. Desconozco las razones que justifiquen que otras organizaciones políticas decidan apoyar o no apoyar la Constitución. En mi caso, el movimiento al cual yo represento, que es el Movimiento Acción, no ha tomado todavía una definición si apoyar o no la constituyente, pero lo estamos analizando. Y lo que sí le puedo decir claramente es que en nuestro país se ha intentado ya de todo en materia constitucional. No en vano tenemos 21 constituciones con un promedio de 10, 12 años cada una, subido un poco por el promedio de la última constitución. Lo único que gracias a Dios no hemos intentado, como hemos dicho anteriormente, es ni el fascismo ni el comunismo. Y Dios nos libre de ambos flagelos. Pero de ahí hemos tratado todo, regionales, autonómicos, federalistas, cámara alta, cámara baja, más de izquierda, más de derecha. Y hasta ahora no parece habernos satisfecho ninguna. Y no nos olvidemos que el poder constituyente se convoca cuando no hay poder constituido, que no es el caso nuestro, por supuesto, porque sí lo hay, tenemos una constitución, o cuando el conflicto es de semejante naturaleza en el país que no es viable seguir con una sociedad civilizada bajo las mismas reglas constitucionales. Y eso, algunos dirán que ese es el caso del Ecuador, otros, como yo, pienso que ese no necesariamente es el caso del Ecuador. Ciertamente tenemos problemas, pero son problemas que a lo mejor algunos se solucionan reformando la Constitución, que indiscutiblemente tiene que reformarse, y otros con un mejor nivel de gestión, que indiscutiblemente tiene que lograrse. Pero en esta discusión yo creo que es sano que el país discuta y se pronuncie sobre si vale la pena ir o no a una asamblea constituyente, pero insisto, ahí cada quien también va a tener su punto de vista. Y así como el gobierno tiene su punto de vista sobre, que aún no lo conocemos en profundidad, sobre cuál es el tipo de constitución que quiere y por qué la quiere cambiar, que supongo que será una información que recibiremos en las próximas semanas, también hay otras organizaciones que pueden quererlo para otros propósitos. Además, con un sentido judicial bastante más importante o necesitado. Por lo tanto, nadie garantiza que en una asamblea constituyente el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Abogado Jiménez, este movimiento Acción, ¿qué tiempo tiene de creado? ¿Qué ideología política tiene y cuál es su visión de país?
Tiene 3 años de creado, estamos en el proceso de recolección de firmas, es una ideología de centro que tiene mucho énfasis en la actividad privada como motor principal de desarrollo del país, pero que también incorpora una serie de criterios y conceptos, como por ejemplo la necesidad de un Estado eficiente y sobre todo que funcione, porque el Estado existe para algo y es para reducir la pobreza y la desigualdad entre las personas. Pero estamos claros que no se puede depender para una vida productiva solamente de lo que pueda dar o regalar el Estado, sino que la sociedad en su conjunto debe funcionar. Una sociedad está ¿Cuál es su condenada evaluación y cuando las lectura? personas esperan solamente vivir del Estado, pero cuando le dan fuerza a esa iniciativa privada, normalmente los países salen adelante. Este movimiento Acción está liderado por usted. Perdóneme, yo en realidad debo reconocer que no desconocía que usted ya no era parte de Creo. ¿Qué lo hizo desencantarse de Creo y salir y ser parte ahora de este movimiento? Bueno, creo que hay procesos que se cumplen. Yo he tenido una trayectoria política ya de prácticamente 20 años. Siempre he tenido dos cosas muy importantes a la hora de participar en política y es mi vocación de justicia social. Siempre he pensado que uno hace política, primero con un concepto muy claro de lo que representa el servicio público y segundo como una razón para que los que menos tienen tengan una oportunidad de subir, de progresar, de avanzar dentro de la sociedad. Entonces ese primer concepto de justicia social siempre lo he tenido muy presente. Y segundo, que pase lo que pase, uno tiene que resolver en democracia, porque es muy fácil convertirse en un momento determinado sobre pretexto de que hay que tomar decisiones o reconducirse hacia un camino autoritario. Y me parece que esa ha sido la gran condena en los países de Latinoamérica, derivar en procesos autoritarios sobre pretexto de hacerle un bien al pueblo. Y creo que estos conceptos de justicia social y democracia son los que siempre han guiado mi proceso de toma de decisiones, los espacios donde he estado. Afortunadamente he podido participar en 6 o 7 cargos públicos. Nunca he tenido ningún problema de abuso de poder, ningún escándalo, ninguna acusación, menos aún se diga de corrupción ni de absolutamente nada. Esa es mi hoja de vida y yo creo que a partir de esa construcción y de esas experiencias es que uno puede ir dándole forma a sus iniciativas políticas y Acción es una de ellas. ¿Quiere decir entonces que Acción todavía no ha decidido si va a apoyar o no en campaña o si hará campaña por el sí o por el no en la constituyente? No lo ha decidido todavía, seguramente lo analizaremos en los próximos días. Es un poco convulsionado lo que sucede en el país actualmente porque la decisión de ir a la constituyente se mezcla con las marchas, se mezcla con los paros y se mezcla con este conflicto que tiene por lo pronto el gobierno con algunas organizaciones sociales. Y me parece que eso enrarece el ambiente porque no es una decisión clara ni nítida, sino que está mezclada por diferentes variables. Ahora bien, el Ecuador, algunos dicen que siempre tiene un capítulo nuevo que ofrecernos cada día, pero más allá de eso, pienso que hay que abordar las cosas con seriedad. Por lo tanto, nosotros estamos observando cómo se van desarrollando los acontecimientos, creemos en la necesidad del diálogo, consideramos que el gobierno ha tomado una medida correcta a eliminar el subsidio. Vemos con preocupación el escenario de una asamblea constituyente con parámetros que aún no están terminados de definir y cuando esos parámetros políticos, sociales y económicos de las partes involucradas estén terminados de definir, tomaremos una decisión. Si fuera el caso y finalmente, más allá de si la apoyan o no, eh, si es que el pueblo decide apoyar y respaldar la tesis de una constituyente, el movimiento Acción, si logra reunir las firmas y demás, ¿estaría dispuesto a participar con cuadros para ser parte de la elaboración de una nueva Carta Magna o no a favor de que se hagan cambios más allá de haber ido, como usted señalaba al inicio de este tema en particular, habrían sido necesarias reformas parciales y no tener que ir a una nueva constitución? ¿Desestimarían ser parte de la redacción de una nueva constitución? Definitivamente, si es que el pueblo decide ir por una asamblea constituyente, buscaríamos participar. Sería una irresponsabilidad no intentarlo.
son momentos delicados e importantes para el país y sobre todo hay que tener claridad sobre cuál es la visión que se debe implementar y nos parece que nosotros podemos aportar algunos elementos para poder determinar esa visión. Y en ese contexto, ¿podría indicarnos cuáles serían esos ejes de esa constitución que usted considera deberían modificarse de la actual? Me parece que hay tres que son fundamentales. El primero es institucional, que pasa por la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que me parece que es un permanente saboteador de la institucionalidad del país. El segundo es el que tiene que ver con la economía. Necesitamos una economía que funcione de otra manera porque estamos ante una economía prácticamente paralizada. Cuando usted no puede imprimir dinero, como es el caso nuestro, que tenemos el dólar como moneda, necesitamos o que el dinero llegue al país o prestarlo. Y mejor es que llegue, pero para eso hay que tener condiciones que desbloqueen los rulimanes y las ruedas de transmisión que por ahora no funcionan con la atracción apropiada dentro de nuestra economía. Y tercero, indiscutiblemente, seguridad. Creo que hay que tomar decisiones que compaginen el hecho de pertenecer a un sistema interamericano de derechos humanos como el del cual parte el Ecuador y que impone una serie de obligaciones con la eficiencia que necesitamos y requerimos en la lucha contra la delincuencia y contra los grupos organizados internacionales. Me parece que en ese equilibrio está el poder afrontar con eficiencia a este flagelo que es la inseguridad y poder salir victoriosos. Abogado Jiménez, hay algunos sectores políticos que de plano se oponen a la posibilidad de esa constituyente y menos aún pues de que se pueda lograr cambiar la constitución de Montecristi, que obviamente pues suma detractores y también simpatizantes y gente que cree que cambiando la constitución se van a poder resolver de plano los problemas estructurales que tiene el Ecuador. ¿Con quiénes el movimiento Acción no iría ni a misa, pero que los quieren de lejos, ya sea en la constituyente o a donde la vida los ubique? A ver, yo creo que nuestras consideraciones están muy, muy lejos de la Revolución Ciudadana. Y creo que ellos defienden un proyecto político con el cual no tenemos ningún tipo de identificación y diferimos sustancialmente en muchísimos criterios. A mí no me gusta estigmatizar a nadie, contrariamente a lo que sucede en el país, donde pues, el nivel de polarización admite una serie de improperios y calificativos que no le hacen bien al país. Pero en todo caso, nosotros tenemos claro que los dos vectores que dan fundamento a nuestra causa tienen que ver con la justicia social y con la democracia, y con las tres variables que ya mencioné de institucionalidad, economía y seguridad. Y creo que, por ejemplo, esta agrupación tiene un proyecto sustancialmente distinto con el cual preferimos absolutamente diferenciarnos, y en eso quiero ser muy enfático. Y una vez que tengamos definiciones claras por parte del gobierno respecto de cuál es el tipo de constitución que ellos esperan implementar, entonces tomaremos una decisión si apoyarlo o no. Gracias por su comparecencia, estimado abogado Jiménez. Seguramente habrá oportunidad de seguir conversando de estos temas de coyuntura nacional y de ir viendo en el camino cuál va a ser la decisión y el rol que le toque jugar al movimiento Acción. Estaremos muy atentos. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Luisa, por la entrevista y que tenga un buen día usted también, y un saludo a todos los radioescuchas. Gracias. Y de esta manera, amables oyentes y televidentes, estamos poniendo punto final a la presente